Queridos inversores autodidactas, vamos a seguir aprendiendo a invertir y rentabilizar nuestros ahorros desde -1. Jóvenes, padres, abuelos, todos tenemos la obligación de invertir. Solo los ricos pueden permitirse el lujo de no hacerlo. A continuación te voy a mostrar los principales índices a los cuales referencian los principales fondos indexados. Los fondos indexados van a intentar replicar el comportamiento de estos índices. Esto quiere decir que van a intentar hacer lo mismo que hacen ellos. Si el índice sube, el fondo indexado va a intentar subir en la misma proporción. Si baja, exactamente lo mismo. Te los dejo a continuación. No voy a entrar mucho más en detalle. Si quieres, puedes parar el vídeo y leer detenidamente. Igualmente, puedes buscar en internet cada uno de estos índices y profundizar sobre cada uno de ellos. Primero vamos a ver algunos de renta variable, donde tenemos el S&P 500, el Nasdaq, Russell, etc. Recuerda que también tienes índices de cada país, de cada sector, por ejemplo, sector inmobiliario o real estate, de energías limpias, robótica, inteligencia artificial, etc. Prácticamente puedes encontrar cualquier temática. También tienes renta fija, es decir, bonos. Aquí te muestro una lista de algunas posibilidades. A continuación vamos a ver qué detalles o qué información tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un fondo indexado. Vamos a ver una lista de fondos indexados. En esta hoja de Google Sheet que voy a compartir con vosotros y que dejaré abajo en la descripción del vídeo para que la podáis consultar cuando queráis, podemos ver una información bastante interesante de muchos de los fondos indexados más importantes. Podemos empezar por fondos de renta variable. Y concretamente, dentro de variable tenemos un desglose de renta variable global, norteamericana, de Europa, etc. Si empezamos por la global, tenemos en primer lugar el fondo Fidelity MSCI World Index. ¿De acuerdo? Este es el nombre del fondo. A continuación podemos ver el ISIN. El ISIN es como la matrícula del fondo. Es como su DNI. Siempre que queramos buscar un fondo, este será el dato por el cual lo tenemos que buscar para no cometer ningún error. Si pinchamos encima, podremos acceder a la ficha del fondo. Si accedemos a la ficha del fondo, lo primero que vamos a encontrarnos es la clase de acción. Si desplegamos este cuadro, podemos ver que tenemos tres opciones. En los tres casos que lo podemos comprar en euros, podemos comprarlo en dólares o podemos comprarlo en euros, lo que se llama hedge, que es cobertura. En euros con cobertura. En cada caso, el fondo tendrá un ISIN distinto si elegimos una opción u otra. En torno a la divisa hay dos factores que tenemos que tener en cuenta. Uno es en la divisa que vamos a comprar el fondo y otra es la divisa en la que están las distintas acciones que va a comprar el fondo. Quiero decir, yo puedo comprar este fondo en euros o en dólares. ¿De acuerdo? Con lo cual, si la compro en dólares y el dólar sube, voy a tener una revalorización extra por esa revalorización de la divisa, del dólar en este caso. Pero luego tenemos que tener en cuenta otro detalle. Aunque compremos el fondo en euros, si ese fondo luego compra acciones americanas, por ejemplo, estas acciones están en dólares. Igualmente, si compra acciones de cualquier otro país con cualquier otra moneda, por ejemplo,
acciones del Reino Unido, que estarán en libras. Cada una de estas acciones cotiza en su moneda, con lo cual tengo una exposición a esta moneda. Para entenderlo, vamos a poner un ejemplo. Pongamos el caso A. Imaginad que compramos un fondo en dólares. Imagina que inviertes 1.000 euros en una participación de un fondo americano a 20 de diciembre sin cubrir la divisa. El euro cotiza a 1,188 dólares. Así que en lugar de los 1.000 euros estaríamos invirtiendo 1.188 dólares. Supongamos que vendemos más adelante sin beneficio. Beneficio cero. La participación sigue valiendo 1.188 dólares. No hemos tenido ni beneficios ni pérdidas. ¿Qué es lo que la gestora me reembolsará a la hora de vender la participación? El problema es que en este periodo el euro ha subido y ahora está a 1,24 dólares. El resultado es que no recibirás los 1.000 euros que invertiste al principio, sino que recibirás 957,057 euros. Es decir, aunque el fondo no ha perdido dinero, tú sí que lo has hecho por el cambio de divisa. Pero no acaba aquí la cosa. En el caso de un fondo que replica a un índice mundial, tendrá acciones de diferentes monedas. Ahora pongamos el caso B. Imagina ahora que el fondo está en euros. Bien, pero el fondo invierte en acciones de otras divisas. Entonces, el funcionamiento es que el valor del fondo se calcula cada día trasladando el valor de cada una de las acciones que componen ese fondo al valor de la divisa con la que trabaja el fondo. Es decir, si yo compro una acción que está denominada en dólares, cada día que se calcula el valor del fondo en euros, se convierte el valor en dólar de esa acción a su valor en euros. Y esto va a depender de la cotización de la moneda, de la divisa en este caso, del eurodólar. Esto añade un nuevo riesgo a la inversión, que a veces nos puede favorecer y a veces perjudicar. Pero ¿qué posibilidades tengo? Vemos que el fondo se puede comprar en euros o en dólares. Y también tenemos la opción de cobertura de divisa. Con la opción de cobertura de divisa, realiza una cobertura de nuestra divisa para que no nos afecte este cambio. Sin embargo, por esta cobertura nos cobrarán una pequeña cantidad de comisión. Por lo tanto, tendrá unos costes mayores. En mi opinión, no debemos volvernos locos con el tema de la moneda. Simplemente debemos tenerlo en cuenta a grandes rasgos. Una opción puede ser evaluar la divisa de mayor peso en el fondo. En el caso del MSCI, hablamos de un índice mundial que tiene acciones en varias divisas. Unas se revalorizarán siempre respecto a otras, pero el mayor peso está en Estados Unidos. A la vez, también debemos tener en cuenta que no solo tiene un peso o una exposición importante a Estados Unidos, un 66,2%, sino que en la divisa de Estados Unidos, el dólar, el euro pesa muchísimo más que el resto de monedas. Las fluctuaciones del euro afectarán en mayor medida a la valoración del dólar siempre. Una posibilidad interesante es ver un gráfico de muy largo plazo del euro dólar, de muchos años, y ver si el euro está barato o caro históricamente respecto al dólar. Si el euro está barato, lo lógico
es que se revalorice. Por lo tanto, podría tener sentido cubrir la cartera, dado que el alto coste de acciones americanas en dólares, con una devaluación del dólar, puede diezmar nuestra rentabilidad. Si el euro está muy caro, puede tener sentido no cubrirlo, pues la revalorización del dólar nos beneficiará. Pero no deberíamos volvernos locos con este tema, porque nosotros vamos a ser inversores de muy largo plazo, y en el muy largo plazo más o menos las divisas se tienden a compensar. Sí que podemos tener una pequeña cobertura en casos muy extremos de un euro caro o barato. Otras fórmulas para cubrir el riesgo de divisa puede ser invertir en un ETF de divisas, por ejemplo comprando euros, con lo cual para cubrirnos de la divisa bien podemos no hacer nada, bien podemos comprar un fondo indexado con cobertura que nos supondrá un sobrecoste, o otra opción es cubrir el riesgo divisa invirtiendo en un ETF de divisas, por ejemplo comprando un ETF de euros, de forma que la devaluación de las acciones en dólares, en el caso de que baje el dólar, se compense con la revalorización del ETF en euros. En casos de que la cotización euro-dólar no esté extremadamente ni cara ni barata, yo no haría nada. Algunos años me puede favorecer y otros perjudicar. Algunos fondos nos requieren una cantidad mínima a la hora de invertir, bien sea la primera vez o en las siguientes suscripciones. E igualmente, algunos fondos nos cobran un tanto por ciento de suscripción, es un dato que tenemos que verificar. Pero esto se da cada vez menos y sobre todo en los fondos indexados. Sí que es algo más normal en los fondos gestionados. Difunde y comparte este contenido. Pon tu granito de arena para difundir y ayudar a que la inversión se normalice en la sociedad y no solo sea algo restringido a los grandes capitales. Hoy todos tenemos y debemos invertir. Solo los ricos se pueden permitir el lujo de no hacerlo. Si os ha gustado, por favor suscribiros al canal para que recibáis notificaciones de los futuros vídeos que hagamos y no te pierdas ninguno. También puedes revisar los vídeos anteriores para que retomes desde cero lo que te perdiste. También podremos ver el valor al que cotiza el fondo. Este será el precio que tendremos que pagar por cada participación que compremos del fondo. Recuerdo, aunque ya lo vimos en vídeos anteriores, que la cotización del fondo se calcula solamente una vez al final del día. No es como una acción que cotiza a tiempo real. Más abajo podremos encontrar otra información importante del fondo. Podremos ver cuándo se lanzó este fondo. Nos interesa que tenga un histórico importante para ver cómo se ha comportado en el pasado. Aunque tenemos que recordar que el pasado no garantiza rentabilidades futuras. En este caso hemos elegido el fondo en divisa euros. Otro dato muy importante que tenemos que vigilar es el coste que nos va a suponer el fondo. En este caso, los costes van a ser 0,12% de la cantidad que tengamos invertida. Esta es una cantidad anual. Nos interesan fondos que sean líquidos, fondos que sean grandes. ¿Por qué? Porque a la hora de vender, si tenemos liquidez, si hay mucho dinero, tendremos más facilidad para hacerlo. En fondos pequeños, a la hora de vender, se puede producir un cuello de botella y haber saltos importantes en la cotización. Otro dato muy importante es que la réplica sea física. Siempre compremos fondos indexados con réplica física. Esto quiere decir que directamente compra las acciones. Hay otro tipo de fondos que son sintéticos que se basa en la compra o inversión en derivados.
en mi opinión, debemos huir de este tipo de fondos. Un dato importante es si el fondo es de acumulación o de distribución. De acumulación quiere decir que a la hora de repartir los dividendos de estas acciones que el fondo compre, directamente se van a quedar en el fondo. ¿Esto qué supone? Esto supone que no vamos a tener que tributar en el momento de recibir esos dividendos. Tributaremos cuando vendamos el fondo, con lo cual todo el tiempo que ese dinero esté en el fondo se va a estar reinvirtiendo y aplicando el interés compuesto. En el caso de fondos de distribución, el dinero directamente se nos va a repartir a nosotros. En un determinado momento esto puede ser interesante, digamos, alguien que ya está en un periodo de vivir de sus rentas y lo que quiere es que este dinero pueda ser usado mensualmente o trimestralmente cuando se reparta para sus gastos diarios. Pero mi recomendación, a no ser casos excepcionales, es que lo dejemos en acumulación para no tener que tributar, pagar a Hacienda cada vez que recibamos un dividendo. También podremos leer en qué invierte el fondo y cómo lo hace. Igualmente, tenemos información de dónde está inscrito ese fondo. Normalmente a los europeos no nos dejan comprar fondos americanos. Una medida proteccionista. Otra información importante es la rentabilidad pasada del fondo y ver cómo ha replicado a su índice. En este caso podemos ver aquí una gráfica desde 2018 donde vemos cómo se ha comportado el fondo respecto al índice. Vemos que lo ha hecho exactamente igual. ¿Veis? El comportamiento es el mismo, con lo cual el fondo ha realizado su cometido perfectamente. Igualmente, más abajo podemos ver rentabilidad a 1 año, 2 años, etc. En este caso, desde la creación, un 33,99%. A 1 año, el fondo tuvo una rentabilidad de 5,2% y el índice de un 5,3%. También podremos visualizar en qué geografías invierte el fondo. En este caso, podemos ver que las mayores posiciones están en Estados Unidos. En este caso, un 65,8% de las inversiones están en Estados Unidos, el 7,9% en Japón, el 4,5% en Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos la descripción de en qué sectores invierte el fondo. Vemos que el 22,4% está invertido en tecnología, 12,9% en financieros, etcétera, etcétera. También podemos ver las 10 posiciones principales del fondo. Vemos que este fondo, la primera posición es Apple, con un 4,2% del fondo. También tiene Microsoft, en un 3,2%, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla, Johnson & Johnson, JP Morgan y Nvidia. Aquí podremos descargar la cartera completa del fondo y ver en qué acciones invierte. Si volvemos a nuestra hoja del listado de fondos, podemos ver que en este campo el TER es el coste del fondo, recordad el 0,12%. Como veis, aquí tenéis una columna donde tenéis detallado los costes de cada fondo. Aquí en este campo tenemos el índice al cual replica. Igualmente podemos pinchar y obtener más información de este índice y de qué está compuesto. Si accedemos a la ficha del índice, podemos ver cómo se ha comportado, en este caso el azul, con respecto a otros índices. En este caso el MSCI Emerging Markets, que es el mercado emergente, como vemos en los últimos años ha superado su rentabilidad. Y también tenemos el MSCI ACWI,
que es una mezcla de los dos anteriores. A la derecha tenemos una tabla donde podemos ver cómo se han comportado cada uno de estos índices en los diferentes años. Si continuamos bajando, podemos tener más información del índice. Por ejemplo, el número de valores que componen este índice. 1582 valores. Podemos ver los 10 principales valores que lo componen y el tanto por ciento que forman del índice. Otro dato importante a vigilar son los sectores en los que invierte y el peso que tienen cada uno de ellos. Aquí podemos ver una descripción en este cuadro. Por ejemplo, en amarillo aparecería el porcentaje de tecnología, en naranja healthcare, que sería cuidados de la salud, naranja fuerte, financiero, morado, industriales, etc. Igualmente tendremos la descripción y peso de inversión en cada uno de los países. Vemos que Estados Unidos, en este caso el MSCI, es el país más representativo. Si volvemos a nuestra hoja, tenemos dos columnas donde nos muestra la rentabilidad a 3 y 5 años. En algunos casos no aparece, pero en la mayoría de ellos tenemos el dato, con lo cual podemos tener una orientación de cómo se ha comportado en el pasado. Repito, que esto no nos asegura el futuro. Otro dato interesante son las comercializadoras que comercializan este fondo indexado. En este caso, tenemos MyInvestor, es una comercializadora que sí comercializa este fondo. También tenemos SelfBank, que también comercializa el fondo, y otras comercializadoras como OpenBank, que no, Gestión Pasiva, que tampoco, o Renta 4. Bueno, no preocuparos porque si este fondo concretamente no lo tiene, sí que podemos encontrar otro similar. Aquí tenemos, como por ejemplo iShares, que tiene un coste muy similar y replica exactamente el mismo índice. Estos son índices de renta variable global, ¿vale? También tenemos índices que replican el comportamiento de índices norteamericanos. Por ejemplo, estos replican el S&P 500. También tenemos índices que replican el comportamiento de índices europeos. Por ejemplo, este replicaría el comportamiento de un índice MSCI de toda Europa. Tenemos índices que replican el comportamiento de los índices del Pacífico. Por ejemplo, este que replica el MSCI Japan, o este que sería el MSCI de todos los países del Pacífico excepto Japón, excluido Japón. Otros que replican los índices emergentes. Pero también tenemos renta fija, ¿vale? De corto plazo, en este caso, el Vanguard Global Short Term es un fondo que invierte en bonos de 1 y 5 años, bonos de medio plazo, bonos ligados a la inflación, que en este caso son muy interesantes porque posiblemente a largo plazo tengamos una fuerte inflación. También en esta hoja podéis tener acceso a ETFs, que quizás en otro momento hablemos de ellos. El ETF es muy similar al fondo indexado, pero sí que cotiza a tiempo real. Sin embargo, no se puede beneficiar de algunos privilegios que sí tienen los fondos,
como el paso de un fondo a otro sin tributar. En el caso del ETF sí que tenemos que tributar por ello. Hay algunas pequeñas diferencias. Otro enlace que os voy a dejar abajo, donde tenéis una lista de fondos, es este, que estáis viendo a continuación, donde tenemos fondos indexados y fondos gestionados. Si os vais a la parte inferior, veis que hay un código de colores por tipo de fondos. Por ejemplo, en gris tenéis fondos que invierten en pequeñas empresas. En este caso, los indexados están marcados con color celeste. También tenemos fondos sectoriales, regionales, en verde, etc. En este listado tenéis el posicionamiento por rentabilidad de cada uno de estos fondos. En primer lugar de este listado tenemos el fondo de BlackRock de nueva generación que invierte en tecnología. Vemos que los gastos son 1,81%. Vamos a tener en este listado la rentabilidad en 2021 a un día, a una semana, a un mes, a 3 meses, a un año, 3 años y 5 años. Aparte de estos dos listados, os dejaré dos webs más en la descripción del vídeo abajo, donde podéis buscar y consultar fondos. Otra página muy interesante para buscar fondos es la página de Morningstar. En esta página podemos ir a fondos y concretamente en este enlace irnos al buscador de fondos donde tenemos la posibilidad de hacer búsqueda por diferentes criterios o directamente buscar por el leasing el fondo que nos interese. En este caso vamos a buscar el mismo fondo que vimos en el folleto y haciendo doble clic tenemos información detallada del fondo. Yo recomiendo siempre irnos al folleto porque tendremos la información más actualizada, pero bueno, para un primer vistazo puede estar bien. Aquí tenéis diferentes datos sobre el fondo. Y a mí una cosa que me gusta bastante de esta página es este cuadrito, porque nos dice el estilo del fondo, si es de valor de crecimiento mixto. En este caso tenemos un fondo mixto, quiere decir que no es directamente un fondo de inversión value o inversión en valor, ni un fondo puro de inversión en crecimiento. Y me gusta mucho que sea grande, al menos un fondo mediano o grande, por lo que comentamos anteriormente de la liquidez. ¿De acuerdo? Aquí tenéis otra página para buscar fondos. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar fondos indexados es la diversificación. Diversifica, exponte a diferentes regiones, exponte a diferentes sectores. De esta forma eliminarás el riesgo, pero también limitarás la rentabilidad, lógicamente. Personalmente creo que en los próximos años la renta variable americana no se va a comportar igual que en la última década. Recuerda en el vídeo número 8 que hablábamos de los ciclos. Sin embargo, Asia en general creo liderará el crecimiento futuro en los próximos años. Materias primas, plata, oro. Mira qué sectores pueden estar haciéndolo bien y tienen vientos de cola de cara al futuro. Renovables, gestión de residuos, coche eléctrico, inteligencia artificial, Big Data, movilidad, medios de pago, robótica, biotecnología, genética, semiconductores.
En general, la diversificación nos ayuda a que nuestra cartera esté menos expuesta a riesgos y se vea seriamente dañada ante un acontecimiento especial. Veamos a continuación qué riesgos podemos tener a la hora de invertir en fondos indexados. ¿Qué ocurre si en el fondo en el que invierto tiene un problema? En la comercialización de los fondos intervienen distintas entidades y cada una de ellas tiene su función. La gestora del fondo decide en qué activos invertir. Ellos eligen los activos que supuestamente nos van a dar la mejor rentabilidad. Otra de las entidades que intervienen es la depositaria. La depositaria custodia el dinero y las inversiones. Y por otro lado tenemos la comercializadora del fondo. Son entidades a las que directamente le compramos el fondo. Estas tres son las entidades que participan cuando compramos cualquier fondo. ¿Qué ocurre si la entidad en la que está depositada el fondo quiebra? Pues no pasa absolutamente nada, porque los fondos no forman parte del balance del banco. En ese caso, lo normal será que ese fondo sea asignado a otra depositaria y se pueda seguir trabajando exactamente igual. ¿Qué pasa si la gestora del fondo quiebra? La gestora del fondo no es la dueña de nuestro dinero, solamente decide dónde invertimos el dinero. Si la gestora quiebra, lo normal sería o bien que ese dinero pasa a otra gestora para que siga gestionando el capital, o bien se disuelve y nos reparten el dinero, evidentemente a cómo cotice el fondo en ese momento. Si desde que invertimos hasta que nos reparten nuestro dinero ese fondo se ha revalorizado, será con esos beneficios o esas pérdidas en el caso de que se haya depreciado. Por otro lado, la comercializadora solamente hace de intermediario, ni posee el fondo ni el dinero, con lo cual lo que le pase a esta comercializadora tampoco nos afecta directamente. Comercializadoras o brokers para acceder a la compra de fondos tenemos muchos y diversos. MyInvestor hace de banco o broker donde puedes comprar fondos indexados. También tenemos Renta 4, Selfbank, Openbank, GPM, etc. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un banco o broker para comprar un fondo? De los detalles más importantes que tenemos que tener en cuenta son las comisiones que nos van a cobrar a la hora de comprar y mantener ese fondo. Otros brokers tienen una mínima cantidad para hacer una inversión, bien lo que es la suscripción anual o bien las siguientes, con lo cual es un dato que tenemos que tener en cuenta en función de nuestras posibilidades, el mínimo que nos va a requerir, pero hay fondos indexados que desde 50 o 100 euros nos permiten invertir en ellos, e incluso de 10 euros. El siguiente dato que tenemos que tener en cuenta es que tenga buenas referencias y una buena plataforma con información accesible y fácil de gestionar. Verifica que el broker esté registrado en la entidad reguladora del país en cuestión. En el caso de España es la CNMV. Mucho cuidado con iros a paraísos fiscales o países raros. En países bien directamente en España o Reino Unido, Irlanda, Alemania, son países donde la jurisdicción te va a dar bastantes garantías a la hora de trabajar. Por ejemplo, si accedemos a MyInvestor, podemos ver que es una entidad fundada por Adbank España. En la web de MyInvestor vemos que pertenece al grupo Adbank y vemos que es una entidad registrada en el Banco de España bajo el número de registro 1544. Por lo tanto, la cuenta de ahorro de MyInvestor está respaldada por el Fondo de Garantía de Depósito, como cualquier otro banco,
y nos garantiza la devolución de hasta 100.000 euros en caso de que la entidad tenga problemas de liquidez o se declare en quiebra. Aparte, los ahorros también están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos, FOGAIN. Otro caso, por ejemplo, Invesme, no es un banco, pero vemos está supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el registro número 272, con lo cual, como todas las entidades que están reguladas en España, están registradas en el Fondo de Garantía para Inversiones Españolas, el FOGAIN, que nos ofrece una cobertura de hasta 100.000 euros en caso de que la empresa entre en bancarrota. Sin embargo, Invesme, para los ETFs, trabaja con Interactive Broker y en ese caso la cobertura está registrada en Irlanda con una cobertura de hasta 20.000 euros. Tenemos que tener en cuenta lo que hemos comentado al principio de hablar de riesgos. Estas cantidades se refieren a la liquidez, al dinero en metálico, pero si tienes la cantidad invertida en el fondo directamente, lo normal es lo que hemos comentado al inicio, que ese dinero pase a otro gestor, a otro depositario. A estas alturas hemos visto mucha información, ya sabemos qué fondos podemos elegir, cómo elegirlo, cómo seleccionarnos, sabemos cómo funciona la bolsa. Quizás lo último que nos quede es saber qué tipo de inversores somos. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo nuestra aversión al riesgo en función de nuestra edad. En el caso de una persona que tenga 25 años, tiene toda la vida por delante para ir adquiriendo patrimonio a la hora que trabaja y poder seguir invirtiendo. Sin embargo, en el caso de una persona de avanzada edad, que posiblemente ya esté cerca o incluso en la jubilación, es mucho más limitado. Esta persona seguramente estará más pensando en mantener su patrimonio, tener un pequeño beneficio o incluso vivir de esas rentas. Con lo cual el nivel de riesgo es lógico que sea diferente. ¿Cómo podemos tener una idea? Hay una fórmula que, sin ser algo que debamos tomar al pie de la letra y anteponiendo siempre las circunstancias personales de cada uno de nosotros, nos puede llevar a una orientación. Y es la fórmula de Bugle-Head. Esta fórmula nos dice qué porcentaje deberíamos tener invertido en renta variable, que se supone que es la de mayor riesgo, y qué parte en renta fija según nuestra edad. Esta fórmula viene a ser 110 menos la edad. Esa sería la parte que tendríamos que dedicar a renta variable. Por ejemplo, si tenemos 25 años, deberíamos invertir un 110 menos 25, 85% en renta variable y el 15% en renta fija. Vuelvo a repetir, esto es solamente una orientación y recuerda que vivimos en momentos extraordinarios, jamás vistos antes. Este experimento monetario que vivimos es muy posible que termine en un proceso inflacionario, donde los bonos o renta fija pueden sufrir pérdidas de poder adquisitivo por la inflación a largo plazo. Por lo que quizás a largo plazo sería interesante tener bonos ligados a la inflación para protegernos de ello. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta es el rebalanceo de cartera. ¿Qué es el rebalanceo de cartera? Pues a medida que nuestra inversión se revalorice, posiblemente nuestra parte de renta variable va a aumentar o disminuir respecto a la parte de renta fija. Con lo cual, si inicialmente invertimos un porcentaje de nuestro patrimonio en diferentes fondos, a medida que estos índices se revaloricen o se deprecien, va a suponer un cambio en los porcentajes, con lo cual periódicamente, cada 6 meses o cada año, deberíamos balancear la cartera, es decir, pasar dinero de unos fondos a otros de forma que sigamos manteniendo el porcentaje inicial, a no ser que nuestra estrategia cambie por circunstancias personales o que decidamos cambiar de estrategia.
Esto podemos hacerlo de dos formas. Una, que el dinero nuevo que vamos a ir invirtiendo periódicamente vaya a estos nuevos fondos con objeto de rebalancear esa cartera, o bien otra opción es cambiar el dinero de un fondo a otro. Tenemos muchos ejemplos de cartera en internet para utilizarlas de ejemplos en los que nos podamos apoyar para elaborar la nuestra. Os dejaré abajo también en la descripción del vídeo un par de enlaces de la hormiga capitalista y gestión pasiva donde tenéis bastantes ejemplos de cartera para que podáis haceros una idea. Un ejemplo sería 90% renta variable, 10% renta fija. Ese 90% de renta variable podríamos distribuirla, por ejemplo, un 70% MSCI World indexado al mundo, un 9% MSCI Emerging Markets indexados a países emergentes y un 11% MSCI Small Caps indexados a empresas de pequeña capitalización. Luego tendríamos otro 10% indexado a renta fija. Si quieres que continuemos haciendo más vídeos sobre inversión, dale a me gusta. Si no te gustó, también le puedes dar a no me gusta. Deja abajo tus comentarios. Deja tus opiniones y preguntas. Me esforzaré para hacer más contenido si entiendo que interesa y os aporta algo. Todo esto que pido es gratis. Antes de continuar, me gustaría dejar claro que no vendo nada. No soy experto en nada, solo soy un autodidacta. Hablo desde mi opinión y desde mi experiencia personal. Mi única motivación es intentar aportar algo. No creas nada de lo que yo diga, no hagas caso a nada de lo que yo te cuente. Simplemente lee, escucha, fórmate y aprende. Debes pensar por ti mismo. Debes dar forma a tus propias convicciones para tomar tus propias decisiones. Implica y ayuda a tu entorno a que aprenda de inversión. Crea tu propia forma de invertir. Requiere algo de esfuerzo, pero te garantizo que merece la pena. Bueno, llegado hasta aquí creo que hemos visto prácticamente todo lo que necesitas para invertir. Con esto que hemos visto y los vídeos anteriores, tienes el material suficiente para que puedas hacer tu propia cartera y empezar a invertir. Eso no quiere decir que no puedas seguir aprendiendo, te aseguro que es apasionante.